Pero es así la verdad, Señor. Y sin más ni más, voy a invitar a que pase nuestro hermano Israel Montaño, que nos trae esa palabra. Aquí está el ejemplar que él me regaló. Dice que no me lo iba a cobrar, ¿verdad? Y dije, bueno, entonces déjame más caro. Escribiendo ya también un segundo libro que tiene que ver, un poco más con misterios de la Biblia. Estamos escribiendo sobre los misterios del Génesis y esperamos en Dios pronto salga ese libro también, amén. Pero la encarnación del Dios unicitario, una crítica analítica de la doctrina de lo solo Jesús. Pero bueno, ese libro lo recomendamos. Yo fui pastor de lo solo Jesús, pastoreé 2 iglesias unicitarias y fui unicitario por más de 20 años. Fui la tercera generación de hermanos unicitarios y me di cuenta, me percaté que la doctrina de la Trinidad es la verdad. No es una verdad, es la verdad bíblica. Y debemos de tener mucho cuidado que no le engañen. Se lo está diciendo un siervo que estuvo ahí metido toda su vida y en lo personal más de 20 años, 23 años predicando la doctrina de lo solo Jesús, hasta que me di cuenta que estaba en un terrible error, porque el que niega a la persona del Hijo de Dios, el que niega al Hijo no tiene la vida. No tiene la vida. El que tiene al Hijo, a la persona del Hijo de Dios, tiene la vida y por ende es salvo. Bendita la gloria de Dios. Así es que escribí haciendo una crítica analítica de la doctrina de lo solo Jesús, porque la conozco bien, la domino bien, le tengo un dominio de la doctrina unicitaria muy fuerte, porque también fui maestro de esa doctrina. Y cuando Dios me revela a la persona del bendito Hijo de Dios, ahí yo caí rendido. A mí no me evangelizó. Yo siempre digo, ningún trinitario, ningún pastor trinitario me evangelizó, ningún ministro trinitario. Yo solo escribiendo en contra de la doctrina de la Trinidad, estaba escribiendo ya en contra un documento, y ahí fue cuando yo me percaté, dije, a ver, wait a minute, como dicen los gringos, wait a minute, tengo que cerrar todo esto inmediatamente. Tenía mi computadora enfrente, dije, estaba analizando el texto griego de Juan capítulo 1, Juan capítulo 14, 16, 17, y entonces me di cuenta en el texto griego que la persona del Hijo de Dios no era la misma persona del Padre, sino que había una distinción personal clara entre el Padre y el Hijo, hasta que yo humildemente dije, Señor, si yo estoy en un error, yo te pido que me guíes. Yo quiero conocer la verdad, ¿sí? Me dijeron que estaba endemoniado, me dijeron que ya el pastor Montaño se volvió loco, que era un hereje, que era un apóstata. Me levantaron videos en contra, me difamaron en todo Denver, Colorado, y bueno, me sacaron videos por donde quiera los de solo Jesús, pero bendita sea la gloria de Dios, porque hoy me siento libre, porque la Biblia dice que el que liberta verdaderamente es el Hijo de Dios. Dice, si el Hijo te libertare, serás verdaderamente libre. Y a mí el Hijo de Dios me libertó, me rompió esas cadenas y me quitó las vendas. Bendita la gloria de Dios. Amén. Fuerte el aplauso al Señor. Bendito sea el Señor. Fuerte el aplauso. Amén. Recibe la gloria, recibe la honra, Señor. Tú eres digno de toda la gloria. Bendito sea el Señor. Muy bien, hermanos, pongámonos sobre nuestros pies. Como siempre digo, mi nombre no importa mucho aquí. No importa nada, básicamente mi nombre. El único nombre que importa aquí es el de Cristo Jesús. Bendito Hijo de Dios. Quiero invitarles a abrir la palabra de Dios en el capítulo 9 de Daniel. Hoy vamos a estudiar la Biblia. Va a ser distinto de lo que hicimos ayer, porque el Señor siempre tiene algo nuevo, algo diferente. Dios no es un ser que se ata, que se encadena en un sistema. Amén. Así es que siempre tiene algo nuevo para nosotros. Y yo les voy a invitar a estudiar la palabra de Dios en el libro del profeta Daniel, capítulo 9 y versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo
y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Tome su lugar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a analizar estos pasajes de la Biblia, estos versículos. Voy a aclarar que no son fáciles de estudiar, son un poco difíciles, son complicados, pero con la ayuda del Espíritu Santo vamos a entender, porque voy a simplificar la enseñanza. Tampoco no se trata de entrar mucho en tecnicismos, no se trata mucho de entrar en términos grandilocuentes, porque al final de cuentas no entendemos, no comprendemos la revelación profética, apocalíptica que Dios nos ha traído a través del profeta Daniel. Bendita la gloria del Señor. Bueno, de que estamos en los últimos tiempos, estamos en los últimos tiempos. Eso es sin lugar a dudas. Estamos al borde quizá de una posible guerra nuclear entre Rusia, Ucrania y la OTAN, que si esto se desata, yo estaba enseñándolo otra vez en la iglesia, si esto se convierte en una guerra nuclear, será devastadora, será terrible. El mundo entrará en un caos y de por sí, ya estamos en un caos económico, político, social, moral. Ahora imagínense una guerra nuclear. Tenemos a Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, pues también incitando a una guerra, provocando, amenazando también y diciendo estamos listos para usar nuestro armamento nuclear. Y Estados Unidos ya ha superado, antes era Rusia el que tenía el arsenal, el armamento químico más potente y poderoso del mundo, tenía el armamento nuclear más devastador. Pero ahora los Estados Unidos pues ya superaron, según algunos datos, y ya Estados Unidos vuelve otra vez a estar en la cabeza del poderío nuclear. Entonces, si esta nación entra en conflicto y la OTAN, que compone casi a toda Europa y las naciones de Norteamérica, pues esto se va a convertir, no creo yo en una tercera guerra mundial, pero sí en algún conflicto nuclear terrible. Tenemos el 99% de nuestros aires completamente contaminados. Imagínense una guerra nuclear, sería devastadora también para nuestros aires. El agua dulce está escaseando y en muchos lugares del mundo esto está pasando. Quizá no lo sientes aquí, no lo sabes, porque vivimos en Estados Unidos, estamos en los Estados Unidos y básicamente tenemos todo, hasta agua embotellada, purificadita y todo. Pero hay países en los cuales los niños tienen que ir con una bandejita hacia ríos contaminados, tomar agua ya con microbios, con microplásticos, y están ingiriendo eso en sus sistemas, etcétera, etcétera. Esto está pasando en el mundo, alrededor del mundo. Entonces, la Biblia ha profetizado todo esto. Los terremotos han aumentado. Hemos tenido más de 200 terremotos de los más poderosos, más potentes, que están sobre el nivel medio. Más terremotos de 6.5, de 7.2, etcétera, etcétera, en la escala de Richter, a nivel Latinoamérica y alrededor del mundo. De los 200 terremotos más potentes y devastadores que han aniquilado, matado a muchos seres humanos. Esto ha ocurrido alrededor del mundo desde el 1900 al año 2000. No han solamente pasado 200 terremotos, o sea, han sucedido miles de terremotos desde el 1900 al 2000, pero de esos miles de terremotos, 200 han sido devastadores. Cristo profetizó esto, Cristo nos anticipó, nos dijo que en los postreros tiempos habría terremotos en diferentes lugares de la tierra. También nos habló, nos anticipó de las pestes, de las pandemias, de los virus, y Cristo dijo, habrá pestes en todo el mundo.
Otra vez vuelvo y le digo a la iglesia y le digo a los hermanos que visito, les digo, miren nada más, los científicos, lo que he venido enseñando sobre los virus congelados en el Ártico y en el Polo Norte. Hay virus congelados específicamente en el Círculo Ártico y son virus tan potentes que si se descongela el Círculo Ártico, que ya está aconteciendo por el calentamiento global, esos virus van a salir y entonces prepárense, porque un apocalipsis de plagas de ira de Dios se acerca a este mundo vil y pecador. Bendita la gloria de Dios. Y lo he estado enseñando y otra vez hubo uno que otro que digo, este hermano Montaño está loco. Este hermano Montaño está loco. Y recientemente acabo de publicar un informe donde los científicos acaban de advertirle al mundo que el Círculo Ártico se está descongelando y que temen la llegada y el despertar de virus que han estado ahí congelados por miles de años. Entendiendo esto, que los polos antes del diluvio no existían. Ni el polo norte ni el polo sur existían en la tierra. No había un clima como el que tenemos. El clima antediluviano, antes del diluvio, era un clima subtropical. No había polos. No estaban las estaciones del frío. No existía eso. En el diluvio, Dios hizo levantar un viento para alejar las aguas. Y dice que sopló un viento fuerte enviado por Jehová, un viento fuerte que acumuló las aguas, las iba retirando. Y ese viento era tan potente y fuerte que era un viento frío, helado, y las aguas comenzaron a petrificarse y Dios estaba formando los polos, el polo norte y el polo sur. El planeta cambió después del diluvio, obtuvo un cambio geofísico importante, significativo. El mundo, el planeta es otro. Entonces, ¿qué sucedió? Que los gigantes de Génesis, independientemente cuál llegue a ser la postura, gracias hermano, la postura de cada quien, pero analizando el texto hebreo bíblico, nos damos cuenta que la realidad de los gigantes, porque existieron efectivamente, los gigantes o llamados nefilim, estaban cargados de enfermedades. Cuando llegó el diluvio, los sumergió en el agua, terminó con los gigantes y ¿qué fue lo que sucedió? Que estos gigantes, como estaban llenos de virus, de enfermedades, eran hediondos, apestosos, eran seres híbridos terribles, un engendramiento totalmente demoníaco, y estas criaturas fueron a la misma vez petrificadas en los polos, quedaron congeladas cuando Jehová Dios alejó las aguas y creó el polo norte y el sur y el círculo ártico, y ahí se quedaron muchos cuerpos de los nefilim congelados. Y estos virus los portan estas criaturas, y si se descongelan, como ya los científicos están hablando, estos polos o este círculo ártico, los virus van a ser liberados y habrá pestes en diferentes lugares del mundo. La ciencia aumentará, tenemos un aumento de la ciencia tremendo hoy en día, tremendo. Estas semanas 70 son proféticas y Dios envió al ángel Gabriel, una criatura impresionante. Gabriel es una criatura impresionante, con un poderío bárbaro. Esta criatura descendió desde el tercer cielo, la patria celestial, y trae una revelación para el pueblo de Israel. Viene y se la da al profeta Daniel. El profeta Daniel era experto en ciencia, dice la Biblia. Tenía una sabiduría tremenda, dice que estaba capacitado en revelación, sabía interpretar sueños, era un hombre sumamente preparado. Pero ante una criatura como estas, el ángel le dice, entiende. Le dice, entiende, Daniel. Imagínense nada más. Todo le tiene que enseñar con peras y manzanas, ¿verdad? Le tiene que enseñar con bolitas y palitos de lo que va a acontecer en el futuro para el pueblo de Israel. Bendito sea Israel, bendita sea Tierra Santa, porque Dios todavía tiene planes para ese pueblo. Bendita la gloria de Dios. Y escuchen, le habla concerniente a 70 semanas. Y de esto quiero enseñar, y quisiera ser breve, pero quizá me detenga en algunas áreas.
Y para esto tenemos que cuestionar y hacer la siguiente pregunta. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Ya que voy a hablar de las 70 semanas. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Porque hay quienes creen que la iglesia sí pasa por la gran tribulación y hay quienes no creen que la iglesia no pasa la gran tribulación. ¿Por qué? El problema de aquellos que creen que la iglesia sí va a pasar la gran tribulación, el problema lo tienen en la interpretación que le dan a las semanas 70 profetizadas aquí en Daniel. El pasaje que hemos leído, las 70 semanas son toda la historia profética y apocalíptica dedicada hacia el pueblo de Israel, no hacia la iglesia. Atentos con lo que estoy hablando. Las 70 semanas no están profetizadas para la iglesia, sino como se le dijo a Daniel, para tu pueblo Israel. Amén. Esto es importante, porque cada semana, no pensemos en semanas de días, pensemos en semanas de años. Amén. Pensemos de semanas de años. Y para eso vamos inmediatamente a la Biblia para fundamentar que bíblicamente Dios utilizaba un día significando un año. También podía utilizar a la inversa, un año significando un día. Pero estas semanas son simbólicas y nunca se deben de entender como días literales, lunes, martes o domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. No se deben de entender de días, sino de años. Entonces, 70 semanas en este sentido van a representar 490 años, ¿ok? 490 años. Primero quiero llevarlo a Ezequiel capítulo 4, verso 6, por favor, a la velocidad del oeste, con ese dedo, miren, así como usan el Facebook, abra la Biblia y ojela, bendita la gloria de Dios. Cumplidos estos, te acostarás sobre tu lado derecho por segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá, chequen, 40 días, día por año, te lo he dado. ¿Se fijó? Dios muchas veces utilizaba un día significando un año. ¿Ok? Esto es importante que lo sepamos para tener como base de que efectivamente la Biblia da respaldo a la idea de que un día puede significar un año. Esto no pasa en toda la Biblia. Esto no sucede en toda la Biblia, porque en la mayoría de los pasajes los días son literales, son días en términos bíblicos de 12 horas, pero en términos nuestros, de acá de Occidente, son días de 24 horas. ¿Correcto? Cristo dijo, ¿no tiene acaso el día 12 horas? O sea, en términos hebreos, en términos judíos, en mentalidad oriental, el día solo se compone de 12 horas. Pero en nuestros términos de Occidente, nosotros pensamos en un día de 24 horas. Alábale que Él vive, bendita la gloria de Dios. Pero aquí estamos viendo que Dios utilizaba un día significando un año. Bendita la gloria de Dios. Números capítulo 14, verso 34. Números 14, 34. Porfa, miren qué lindos todos. Preciosos todos abriendo la escritura. Eso es maravilloso. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un año por cada día y conoceréis mi castigo. ¿Notaron? Para Dios muchas veces tomó un día para significar un año. Así, las 70 semanas, cada semana, atentos aquí, cada semana profética dada a Daniel para las profecías que se han de cumplir en Israel, van a representar, cada semana van a representar 7 años. Cada semana representan 7 años. Y hay profecías que se tienen que cumplir en Israel durante estos años. Entonces, 70 semanas equivalen a 490 años. Bendita la gloria de Dios. Se dice entonces que 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo Israel. Así le dice el ángel Gabriel y se lo dice a Daniel. Le está diciendo en años. 490 años están determinados
sobre tu pueblo Israel. Bendita sea la gloria de Dios. ¿A quién Dios le está dirigiendo esta profecía de la semana 70? Daniel capítulo 9, verso 20. Ahí mantenga la Biblia abierta también. No se le pierda el libro del profeta Daniel. Vean, en el verso 20, en Daniel 9, 20, Dios claramente dirige las semanas 70 hacia Israel. Dice, aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Entonces, Daniel no está orando y confesando el pecado de la iglesia. No está refiriéndose nunca a la iglesia, sino a mi pueblo Israel. ¿Ok? Verso 24 de Daniel 9. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, le dice Dios a Daniel a través del ángel. Sobre tu pueblo. Esto que estoy diciendo es clave para que comprendamos y entendamos el Apocalipsis, porque la última semana, la semana 70, que también significan 7 años, es todo el libro de Apocalipsis. Y si no entendemos la semana 70, nadie que no estudie la semana 70 logrará entender el libro de Apocalipsis. Esta es la llave. La semana 70 es la llave para comprender el Apocalipsis. ¿Estamos, hermanos? Y también vamos a entender que si llegamos a profundizar en la semana 70, lograremos, chequen esto, lograremos entender el por qué es imposible que la iglesia pase la gran tribulación. Porque la iglesia no pasa la gran tribulación. La gran tribulación no son 3 años y medio. La gran tribulación son 7 años, son la semana 70 profetizada por Daniel. Por eso es importante entender estas semanas para comprender que la iglesia se va antes en el arrebatamiento, cuando Cristo venga. Antes de que aparezca la semana 70 en la tierra, la iglesia se va. Bendita la gloria de Dios. Porque la semana 70 incluye toda la acumulación de profecías, de plagas, del día de la ira de Dios, el tratado de paz que traerá el anticristo, cuando se abren los sellos, etcétera, etcétera. Todo eso está encerrado en los últimos 7 años de la historia de Israel. Pero a la iglesia nunca se le dieron las 70 semanas. Fue a Israel. Cheque el lenguaje que estamos leyendo, hermano. Mire cómo se le dice. 70 semanas, verso 24, están determinadas sobre tu pueblo. No podemos aplicar este texto a la iglesia. No podemos decir que este texto se refiere a la iglesia. Sería forzar el pasaje. Aquí está refiriéndose claramente al pueblo de Daniel, que era Israel. Y luego dice, y sobre tu santa ciudad. Jerusalén, correcto, hermano, correcto. Entonces, la profecía está diciendo que estos 490 años tienen que cumplirse en tierra de Israel. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, atentos, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá, vean cómo separan las semanas, habrá 7 semanas y 62 semanas. A ver, a 62 semanas le sumas esas 7, ¿cuántas tienes? 69. Falta una, correcto. Pero hasta aquí tenemos 69. ¿Se fijaron? Entonces, ¿hasta dónde se van a cumplir las 69 semanas? Hasta el sacrificio y la muerte de Cristo. 69 semanas iban a cumplir hasta la muerte del Mesías. ¿Desde cuándo iba a iniciar esto? Desde que Jerusalén fuera restaurada. Jerusalén fue restaurada, comenzó la edificación del muro de Jerusalén en tiempos de Nehemías. ¿Cuántos se acuerdan de eso? En tiempos de Nehemías, Jerusalén fue restaurada, fue edificada. El rey Ciro, el rey Darío y Artajerjes dieron la orden que provenía ya de la mente divina para que Jerusalén comenzara a ser restaurada. Entonces el conteo radica desde la edificación de Jerusalén hasta la aparición, la primera venida de Cristo. Y se profetiza aquí que 69 semanas
se cumplirían, o sea, 483 años. 483 años se cumplirían desde la edificación de Jerusalén hasta la muerte de Cristo, el Mesías. En otras palabras, hermanos, cuando Cristo muere, se cumplen 483 años. Bendita la gloria de Dios. Pero falta la última semana por cumplirse. Y ya han pasado desde la muerte de Cristo más de 2000 años. Y esa semana 70 de 7 años aún no se ha cumplido. Esa semana de 7 años se va a cumplir en breve. Imagínense, estamos hablando hace 2000 años. Hace 2000 años que murió Cristo. Y hay una semana que falta por cumplirse y es la que está esperando Israel. Entre la semana 69 y la semana 70, que todavía no se cumple, apareció la iglesia de Cristo en el escenario mundial. ¿Por qué razón? Porque Israel rechazó a su Mesías. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. Todos los que creyeron en Cristo fueron salvos, pero los que creían en Cristo, en su mayoría, fueron los gentiles. Entonces, los gentiles son los que componen la iglesia de Cristo. Desde hace 2000 años en adelante, es la iglesia la que ha tomado el lugar del pueblo de Dios en la tierra. Ha tomado las antorchas del evangelio, la predicación de la salvación, la predicación de la reconciliación con Dios desde hace 2000 años hasta la fecha. Imagínense ustedes si no estaremos a punto de que se cumpla la semana 70, porque si ya se cumplieron 69 semanas, ¿quién te dice que no vienen las 70? Porque la palabra de Dios es verdad y se va a cumplir. Ahora, Pablo dijo, ¿ha desechado Dios a su pueblo? O sea, Israel. En ninguna manera. Israel se endureció para que nosotros alcanzáramos misericordia. Si ese pueblo no se endurece, tú y yo estaríamos perdidos. Pero gracias sean dadas a Dios que ese pueblo se endureció en parte. Dios tiene planes, tiene proyectos, todavía tiene mucho que trabajar en Israel, porque un día Dios va nuevamente a tomar a Israel para que rija la historia cronológica en este mundo. Aparezca de nuevo Israel como pueblo, pero lamentablemente llegará cuando aparezca la semana 70, donde aparecerá el anticristo, al cual Israel tendrá como su Mesías. Bendita la gloria de Dios. Entonces Israel no ha sido desechado, pero la iglesia fuimos injertadas en aquel olivo que era Israel. Fuimos injertados en ese olivo contra naturaleza. Y en ese paréntesis que tenemos desde que Cristo muere hasta la fecha, es como si se abriera un paréntesis en la historia y el reloj profético que era Israel, el reloj del tiempo se detuviera, como si Dios hubiera hecho una pausa en la semana 69 y dijera, y aparecimos nosotros por gracia y salvación, y estamos viviendo el periodo de la gracia. Pero llegará el momento en que Dios va a activar de nuevo el reloj profético de Israel, y antes de que lo active, nos arrebata para la gloria y la honra de su nombre. ¿Estamos comprendiendo un poco, hermanos? Muy bien, muy bien. Vean, entonces claramente se dice, a la semana 69 se le quitará la vida al Mesías. Quita la gloria de Dios. Ahora yo quiero que veamos Daniel capítulo 9 verso 27. El verso 27. Aquí en lo que estamos hablando, cómo Dios lanza al futuro a través del ángel Gabriel la semana 70. Verso 27. Y por otra semana, vean, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Vean cómo divide la semana 70. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que esté determinado se derrame sobre el desolador. Bendita sea la gloria del Señor. Esta es la última semana profetizada.
En estos últimos 7 años, al inicio de la semana 70, aparece el primer sello, se abre, según Apocalipsis capítulo 6, y dice que el jinete del caballo blanco, que es el anticristo, que traerá un arco sin flecha representando y simbolizando la paz, porque este mundo, hablando impíamente, hablando mundanamente, este mundo necesita una estabilidad económica, una estabilidad social, porque como dije al principio, hay un caos terrible y necesitan de un líder que controle absolutamente las finanzas de las naciones más poderosas del mundo y que fortalezca la moneda mundial y que vaya fortaleciendo lazos políticos a nivel mundial. Si viene un caos y si viene una guerra nuclear, vean ustedes, se ha de necesitar a alguien que diga basta, necesitamos paz en el mundo, y especialmente en el Medio Oriente, entre Israel y las naciones árabes, Israel y Irán, y Israel y Palestina. Necesitamos paz. Entonces es aquí cuando va a llegar el anticristo. Bendita sea la gloria de Dios. Pero algo que me llama la atención es cómo la Biblia codifica la semana 70. La codifica de una manera impresionante. Quiero que todos estemos atentos aquí. A esta semana 70 es a la que Dios le llama la angustia de Jacob. Abra la escritura allí en Jeremías capítulo 30, verso 7. Rápidamente, por favor. Cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia, ¿para quién? No para la iglesia. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Bendita sea la gloria de Dios. Es la semana 70 llamada tiempo de angustia. Y la iglesia no pasará el tiempo de angustia, tampoco pasará el tiempo de la ira, porque Dios librará a la iglesia de la ira, porque la iglesia no nació para eso. Efectivamente la iglesia ha sido perseguida, la iglesia, muchos cristianos ya fueron sacrificados a través de su historia, la iglesia pasará por ciertas pruebas, por ciertas luchas, la iglesia vivirá en los últimos tiempos terremotos, quizás conflictos bélicos, la iglesia pasará por muchas situaciones difíciles en este mundo, mas no por la terrible agonía cuando se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición que es el anticristo. La iglesia no puede convivir con la bestia. La iglesia nació para convivir, vivir, practicar y amar al Espíritu Santo. Aleluya. Estar con el Espíritu Santo. Por eso se nos dice que al anticristo algo lo detiene. Cuando él, que creemos que es el Espíritu Santo, cuando él sea quitado del medio, ¿cómo va a ser el Espíritu Santo quitado? El Espíritu Santo no se va de esta tierra sin llevarse a la iglesia. Es el Espíritu Santo el que está santificando a la iglesia, la está purificando, la está vistiendo, la está preparando como una novia ataviada para que reciba al Señor en el aire. Si el Espíritu Santo se va, o sea, su manifestación, porque Él es Dios y Él es omnipresente, pero si su manifestación especial en la iglesia se va, la iglesia se va con Él y recibe a Cristo en gloria. Pero no puede quedarse la iglesia en la tierra para atravesar la semana 70, porque la semana 70 le pertenece a Israel, estrictamente es para Israel. Entonces es una maravilla servir a nuestro Señor. Tiempo de angustia es el cumplimiento de la semana 70 y se divide en dos partes: 3 años y medio de paz y 3 años y medio de el día de ira, donde las copas de la ira se derraman sobre la tierra. Entonces los que dicen que la iglesia pasará por los primeros 3 años y medio, estará en los primeros 3 años y medio de paz, estará juntamente con el anticristo, mirará las campañas políticas del anticristo, mirará al anticristo en el tercer templo, y cuando el anticristo cometa la abominación desoladora, que posiblemente sea una cerda la que vaya a sacrificar como lo hizo Antíoco Epifanes, o si no, vaya a ser alguna imagen que va a introducir en el templo de los hebreos, en el tercer templo que será reconstruido. Si dicen los que creen que la iglesia pasará ese periodo, que veremos eso, porque la gran tribulación para ellos inicia a la mitad de la semana 70.
Los segundos 3 años y medio, donde caen las copas de ira y todo, dicen ellos, a la mitad la iglesia es arrebatada. Bueno, en algo coincidimos con ellos. ¿En qué? En que ambos grupos creemos que la iglesia será arrebatada. Bendita la gloria de Dios. Pero nosotros creemos que la semana 70 es todo el tiempo de angustia de Jacob. La semana 70 es toda la gran tribulación. La semana 70 es única exclusivamente para Israel y no para la iglesia. Bendita sea la gloria del Señor. Entonces, por eso concluimos nosotros que la semana 70 pertenece a Israel y que la iglesia es imposible que pase por la gran tribulación o semana 70, porque esta le pertenece únicamente a ese pueblo. Que bendecimos a Israel desde aquí, porque ya las profecías se están acumulando y las profecías se están cumpliendo también en esa tierra. Bendita sea la gloria de Dios. Yo platico con el hermano Alberto, pronto nos vamos, pronto nos vamos. El arrebatamiento está a la puerta, así lo creo, así lo vivo, de verdad me apasiono por esto, creo mucho en lo que enseño, en lo que predico, lo creo con todo mi corazón. No hay algo que yo diga esto lo dudo, tengo una pequeña duda. Bendita sea la gloria del Señor. Bien, Apocalipsis, abra la palabra del Señor por favor, en Apocalipsis capítulo 6, verso 1. Esto es lo que va a ocurrir inmediatamente en el inicio de los 7 años de la semana 70 que viene y que está a punto de cumplirse. Apocalipsis 6:1. Vi cuando ¿quién? A ver otra vez. Vi cuando ¿quién? El Cordero. Bien. Abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Hay quienes se equivocan y dicen que este es Cristo. No, este no es Cristo. Recuerden que el anticristo va a imitar a Cristo. En primer lugar, no es Cristo porque el Cordero está abriendo los sellos. ¿Notaron? En segundo lugar, el Cordero está en el cielo, y el caballo blanco sale por la tierra. No puede ser Cristo. El Cordero de Dios es Cristo. Él abre los sellos y Él está en los cielos, y desde los cielos está abriendo los sellos y dice: y un caballo blanco entró en el escenario mundial. Aquí caballo blanco, la vestimenta blanca, es símbolo de paz. Este primer sello se abre en la semana 70, en el inicio de la semana 70. Al inicio de la semana 70, este jinete que entra es el anticristo, montado en un caballo blanco, trayendo paz por los primeros 3 años y medio y anunciándole al mundo: yo tengo la solución. Ya he enseñado bastante sobre esta figura del anticristo. Usted puede buscarla en nuestro canal Misterios de la Biblia con Israel Montaño. Ahí va a escuchar enseñanzas detalladas sobre dónde nace el anticristo, dónde surge, quién es, cómo va a origen, de qué tribu viene. Todo eso lo puede encontrar. Así es que le invitamos a estudiar la Biblia con nosotros. Bendita la gloria del Señor. Y número 3, no puede ser Cristo por la siguiente razón, porque dice que tenía un arco, y Cristo nunca aparece con arco, sino como una espada que sale de su boca. Bendita sea la gloria de Dios. Este arco no trae flechas porque es símbolo de paz. Y le fue dada una corona. Bendita sea la gloria de Dios. Pero Cristo, nuestro Señor, no necesita ser coronado. Él es Rey de reyes y Señor de señores. Y el anticristo necesitará ser coronado. Por eso no puede ser Cristo. Y dice, salió venciendo y para vencer. Cristo no sale venciendo. Cristo ya venció. Venció toda potestad, todo dominio satánico. Dice que avergonzó a los principados, a las potestades, a las huestes de maldad. Los avergonzó públicamente en la cruz. Les dijo: mía es la victoria. Y la iglesia por esa razón se sostiene solamente por su sacrificio en la cruz. Bendita la gloria del Señor. Muy bien, y no, por esa razón no puede ser Cristo, no puede simbolizar Cristo. Pero bueno, la semana 70 ve llegar inmediatamente el caballo blanco, es el anticristo. Llega en el escenario mundial y ya sabemos lo que va a establecer: una economía mundial estable para todas las naciones o las superpotencias,
y va a buscar la igualdad en 3 años y medio, los primeros 3 años y medio. Ay, Señor Jesucristo, esto da hasta escalofríos, hermanos. Pero como nosotros esperamos al Mesías, a nuestro Señor y Salvador, y sabemos que nos vamos con Él, y no nos quedamos con esta bestia, con esta fiera que va a aparecer en el mundo, nosotros nos vamos a gozar en las bodas del Cordero y en el tribunal de Cristo. Bendito sea para siempre nuestro Señor. Miren, ¿cómo está codificada la semana 70? Abra Apocalipsis capítulo 11, verso 2. Pero dice, Apocalipsis 11:2, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses equivale a 3 años y medio. Es la mitad de la semana 70. O sea, primero llega el anticristo, primero se abren los sellos, y primero se abren los primeros sellos y aparece el primer jinete, el caballo blanco, luego el segundo jinete, el caballo rojo, el caballo amarillo, etcétera. Y luego cuando llegue la segunda mitad de la semana 70, por eso está codificada, 42 meses equivale a 3 años y medio. Vean también otra frase, cómo se codifica la semana 70 en el último tiempo. Apocalipsis capítulo 13 y verso 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar nuevamente 42 meses. 42 meses. Y Apocalipsis capítulo 11 y verso 3, gracias a nuestro hermano por la proyección, porque eso nos da velocidad. Apocalipsis 11:3 dice, y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días vestidos de cilicio. Y voy a darles otra codificación. En Daniel capítulo 7, verso 25. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Ahora, rápidamente, la segunda mitad de la semana 70, cuando van a comenzar a derramarse las copas de la ira de Dios sobre el mundo y las plagas sobre la humanidad, está codificada en 42 meses, 1260 días y un tiempo, 2 tiempos y medio tiempo. O sea, un tiempo, 1 año, 2 tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año. Estos son los códigos proféticos y apocalípticos que como que ocultan lo que va a acontecer en la segunda mitad de la semana 70. Pero la revelación que nos la da la Biblia. La propia Escritura nos revela que esta es la segunda mitad de la semana 70, porque estamos viendo la aparición de los 2 testigos, que muchísimos, creo yo, la mayoría creen que es Moisés y Elías. Pero ahí sigue el debate. Bendita sea la gloria del Señor. Muy bien, hermanos. Entonces, 70 semanas, para aclarar, están determinadas para Israel. Solamente en Israel se tienen que cumplir estas 70 semanas. La iglesia no tiene nada que ver en estas 70 semanas. Jerusalén dice, sobre tu santa ciudad. Y esto tengo que ser enfático aquí, porque los que creen que la iglesia pasa por la gran tribulación, ellos creen que Israel y la iglesia son uno mismo. Son un solo pueblo. ¿Sabían ustedes que nosotros, los dispensacionalistas, que somos nosotros, quizá alguien dice, ¿con qué se come eso, hermano? ¿Qué es el dispensacionalismo, fundamentalismo y todas esas cosas? Bueno, no entré mucho en los términos, pero como dispensacionalistas nosotros creemos que Dios ha trabajado a través de la historia a base de tiempos, de periodos. Por ejemplo, tenemos la dispensación de la inocencia, tiempos de Adán y Eva. Luego viene la conciencia, después de la caída de Adán y Eva. Y luego después de la conciencia viene el gobierno humano. Después del gobierno humano viene la promesa, luego la ley, luego la gracia en la que estamos hoy. Y luego llegará el periodo de la gran tribulación. Creemos que Dios ha trabajado de esta manera y que Dios trabajó en los tiempos de la ley con el pueblo de Israel. Pero no creemos que Israel y la iglesia sean un mismo pueblo. Creemos que en la eternidad, después del milenio, estaremos juntos, hebreos y gentiles redimidos delante de Cristo. Fuerte el aplauso a la gloria del Señor.
Pero nuestra historia en la tierra se distingue. Iglesia e Israel no son la misma cosa. Digo esto porque hay lamentablemente, tristemente, un pastor muy conocido al que siguen muchas personas, el pastor Rivas, lamentablemente empezó a enseñar sobre que la iglesia sí pasará la gran tribulación. Digo lamentablemente que haya estado enseñando estas cosas, y hay otros que se suman a esta posición. Tampoco podemos decir que son unos herejes o que son unos apóstatas, tampoco podemos decir todas esas cosas, pero lo que sí tenemos que hacer es defender la fe, la doctrina y sobre todo el tiempo escatológico, porque afirmar que la iglesia estará con el anticristo, imagínense ustedes nada más, es afirmar la peor aberración que podemos escuchar. La iglesia no puede convivir con esa bestia. Dice que esa bestia sube del abismo. Ay, bendita sea la gloria del Señor. Entonces tenemos que salir en defensa siempre de la fe. Y aunque aquí no estamos argumentando hacia eso, sino aclarando que nuestra posición siempre va a ser esta. La iglesia vuela antes de este terrible tiempo. Bendita la gloria de Dios. Vean el lenguaje judío 100%. En Daniel capítulo 9, los pasajes que leímos, se dice que durante la semana 70 en Israel van a pasar estas cosas: terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, y dice traer justicia perdurable, sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Bendito sea el Señor. Entonces todo este es un lenguaje judío, no eclesiástico. No son términos eclesiásticos, sino completamente términos hebreos. Hablar de ofrenda, de sacrificio, de templo, de santuario, de unción, hablar de todas estas cosas, del aceite de la unción, etcétera, pertenecen al lenguaje hebreo, no a la iglesia. Imagínense. Entonces el pasaje es claro, está haciendo referencia al pueblo de Israel, mas no a nosotros. Muy bien, ahora sí, para ir aterrizando un poco el avión, ya vamos bajando, ya vamos descendiendo. La iglesia, ¿cómo es posible que pase por lo que dijo Sofonías capítulo 1 verso 15? Sofonías 1:15. Día de ira aquel día. ¿De qué está hablando? De la semana 70. Día de ira aquel día. Día de angustia y día de aprieto. Día de alboroto y de asolamiento. Día de tinieblas y de oscuridad. Día de nublado y de entenebrecimiento. Este será el día del enojo, el día de la ira de Jehová sobre toda la humanidad. Otro pasaje rápidamente. Primera de Tesalonicenses. Abra la Biblia en Primera de Tesalonicenses capítulo 5. Y voy a leer a partir del versículo 1. Y van a ver cómo la Biblia dice que la iglesia será librada de esos días de ira y de enojo y de tinieblas. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día no os sorprenda como ladrón. Ve el verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no ha puesto a la iglesia para la ira. Dios no puso a la iglesia para habitar con el anticristo, porque ésta ya ha sido lavada con la sangre de Cristo, ha sido salvada, ha sido purificada y está preparándose para volar, para ser arrebatada antes de que llegue ese terrible día. ¿Cuántos quieren escapar de ese momento? Entonces dice Pablo, no andéis en tinieblas, para que no te sorprenda aquel día como ladrón. En cualquier momento, como dice Pablo, porque en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán, y luego nosotros, los que vivimos, los que estaremos en ese momento esperando, seremos arrebatados para estar juntamente con el Señor en el aire. Vamos a ahora sí argumentar las razones por las cuales la iglesia desaparece en la semana 70. Desaparece. Esto es muy importante, lo que vamos a tocar aquí, porque la iglesia es vista
por última vez en la tierra. En Apocalipsis 1, 2 y 3. Otra vez. Apocalipsis 1, 2 y 3. La iglesia es vista en la tierra por última vez. Cuando llega el capítulo 4 de Apocalipsis hasta el capítulo 19, la iglesia ha desaparecido de la tierra y ha tomado el lugar en la tierra el pueblo de Israel. Ahora, quiero que inmediatamente vayan al capítulo 1 de Apocalipsis, por favor. Voy a hacer un resumen rápido, porque el tiempo se nos va y el tiempo nos aprieta fuertemente. Pero voy a hacer un resumen rápido. Y voy a darles las menciones donde aparece la iglesia en el capítulo 1, 2 y 3. ¿Ok? Capítulo 1 de Apocalipsis. Vean cómo aparece la iglesia en el verso 12 y 13 en las figuras de 7 candelabros de oro. La iglesia está representada en 7 candelabros de oro en el verso 12 y 13. Vayas al verso 20. La iglesia nuevamente es representada 2 veces en las palabras candelabros de oro. Dice que las 7 iglesias están representadas como candelabros de oro. Amén. Vaya al Apocalipsis, al verso 4. Ahí aparece la palabra iglesias. Verso 11. Nuevamente aparece la palabra iglesias. Verso 20. Aparece nuevamente la palabra iglesias. Y verso 20. De nuevo la palabra iglesias. Ahora vaya al capítulo 2. Abra el capítulo 2 de Apocalipsis. Estoy dándole un resumen de dónde se menciona la iglesia en la tierra. En el capítulo 2, vea, en el verso 1 vemos la palabra iglesia y también representada en los 7 candelabros de oro. En el verso 7 aparece nuevamente la palabra iglesia. Verso 8, nuevamente aparece la iglesia. Verso 11, nuevamente aparece la palabra plural iglesias. En el verso 12 lo mismo, vemos a la iglesia. En el verso 17 igual. En el verso 18 nuevamente vemos a la iglesia. En el verso 23 aparece la palabra plural iglesias. Esto es significativo. Verso 29 nuevamente aparece la palabra iglesias. Ahora vamos al capítulo 3 rápidamente. El capítulo 3, versículo 1, usted lee ahí, escribe, ¿verdad? Y va a dirigir un mensaje a la iglesia. Mira qué tremendo. Verso 6. También nuevamente se mencionan las iglesias. Verso 7. Aparece nuevamente la palabra iglesia. Verso 13. Nuevamente se menciona la iglesia. Verso 14. Nuevamente se menciona la iglesia. Y verso 22. Aparece el plural las iglesias. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ok? Vean la evidencia. Esta es evidencia bíblica de que la iglesia en el capítulo 1, 2 y 3 de Apocalipsis todavía está en la tierra. Ahora, déle la vuelta a la página al capítulo 4 de Apocalipsis y lo que vamos a ver es lo siguiente. Después de esto miré. La pregunta es, ¿después de qué? Después de la historia de la tierra, de la iglesia en la tierra. Después de habernos hablado de la iglesia en la tierra. Después de las 7 iglesias en la tierra, que las 7 iglesias representan 7 periodos, 7 etapas de toda la historia del cristianismo en la tierra, y nosotros somos la última iglesia, que es la Odisea, por cuanto no eres fría ni caliente, sino tibia. Somos el 7º periodo y tibios. Bendita la gloria de Dios. ¿Y qué va a pasar después de la Odisea? La Odisea tiene que comprar oro refinado en fuego. La iglesia del último periodo tiene que despertar, tiene que resucitar. Necesita un avivamiento. Necesita vestirse vestiduras blancas. Necesita ungir sus ojos con colirio, prepararse, porque el fin se acerca.
Y una vez que la iglesia tiene vestiduras blancas, oro refinado en fuego, viene el arrebatamiento y Cristo se lleva a la iglesia sin mancha y sin arruga. Bendita la gloria de Dios. Y yo creo que el último periodo del cristianismo va a santificarse. Habrá de entre la iglesia quienes se levanten y quienes digan: yo espero tu venida, Cristo. Yo te quiero servir para tu gloria y tu honra. Entonces Apocalipsis 4 dice, después de esto, o sea, después de la historia de la iglesia ha terminado en la tierra, y dice: he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el espíritu, y aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Hasta ahí. Aquí en el capítulo 4 la palabra sube acá implica arrebatamiento. La iglesia se va en el capítulo 4. Y en el 19 aparece. ¿Saben por qué aparece? Porque ya viene en la segunda venida. Porque había sido arrebatada 7 años antes. Porque Apocalipsis del capítulo 4 hasta el 19 es la semana 70. Fue arrebatada antes, y en la segunda venida ya viene siguiendo al Cordero de Dios, al Verbo de Dios, a la tierra a reinar. Fuerte el aplauso a la bendita gloria de Dios. Fuerte ese aplauso a nuestro Señor y Salvador. Y por último, estimados y amados hermanos en el Señor, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Bendita sea la gloria de Dios. Enoc el profeta. Dice la Biblia que él vivió, dice, 65 años y engendró a Matusalén. Atentos. Y engendró a Matusalén. Y caminó Enoc con Dios después que engendró a Matusalén 300 años, y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque Dios le llevó. Matusalén, el nombre Matusalén, podemos diferir en su significado, pero en lengua hebrea podemos ver que Matusalén quiere decir después de él viene. Matusalén, después de él viene. Ok, se ha interpretado y se ha dicho que Matusalén, el hijo de Enoc, escondía el juicio de Dios sobre la tierra. Después de Matusalén viene el diluvio. Y Enoc, como profeta, se dio cuenta de eso. Se dio cuenta proféticamente que en su hijo, el nacimiento de su hijo anticipaba un diluvio universal feroz que iba a acabar con la humanidad. Y Enoc, al verlo crecer, dice: después de él viene. Y caminó Enoc con Dios. Y desapareció, fue arrebatado. Fue arrebatado antes del diluvio. La iglesia será arrebatada antes de la gran tribulación. Enoc es una figura, es un prototipo, tipifica, está prefigurando el arrebatamiento de la iglesia antes de la gran tribulación. Así como Enoc fue arrebatado antes del diluvio, así la iglesia antes de la gran tribulación. ¿Y qué nos está diciendo? Así como Enoc le anunciaba a su propio hijo que venía un diluvio feroz, hoy en día, en esta séptima generación, se nos están dando las señales que nos dicen que viene la gran tribulación sobre el mundo, y debemos de estar preparados. Lot será como en los días de Lot. Lot no fue quemado, no fue achicharrado, no fue consumido, no fue calcinado en Sodoma y Gomorra. Antes de que caiga el fuego y el juicio de Dios sobre estas ciudades, Lot tiene que salir de esas ciudades. Y dice la Biblia: date prisa, escapa ya, le dijeron a Lot los ángeles, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. El sol salía sobre la tierra cuando Lot llegó a Zoar,
Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Entonces la mujer de Lot miró atrás a espaldas de él y se volvió estatua de sal. Vean, es impresionante. La palabra Zoar en lengua hebrea quiere decir ciudad de luz, la ciudad del resplandor. Y Lot, cuando es liberado de Sodoma y Gomorra, es llevado por los ángeles y dicen: escapa por tu vida. Y Lot salió con su familia y fue rumbo a la ciudad de luz, a la ciudad del resplandor. El sol salía, o sea, el resplandor llegó a la ciudad y fue llamada ciudad de luz. Y Lot llegó a la ciudad de luz escapando de aquel terrible juicio. Así nosotros iremos a la ciudad del resplandor, a la nueva Jerusalén, a la patria celestial, antes de que caiga el juicio sobre la tierra. ¿Lo cree? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor y Salvador. Acordaos, por esta última palabra, acordaos de la mujer de Lot.